2 del resolutivo segundo del acuerdo aprobado. En esta fase, los grupos parlamentarios tendrán 5 minutos para plantear su pregunta. Al término de ellas, el compareciente responderá en una sola exposición a cada una de ellas. Asimismo, conforme a lo aprobado el pasado jueves 20 de septiembre, el senador Emilio Álvarez y Casa tendrá una participación de 5 minutos previa a los grupos parlamentarios. En consecuencia, para hacer sus preguntas, tiene el uso de la tribuna el senador Emilio Álvarez y Casa hasta por 5 minutos. Adelante, senador. Buenos días, secretario. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Nos damos cita para analizar el sexto informe hoy en la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, el secretario José Antonio González Anaya. Bienvenido, señor secretario. Resalto la práctica republicana que la presencia en este recinto significa. Como le he dicho en distintas ocasiones, el legado que deja el gobierno de Enrique Peña Nieto es de pobreza inmersa en violencia y corrupción. Señalaré algunos aspectos que en el marco hacendario contribuyeron al estado que están entregando a las instituciones. 1. La distribución del gasto se realizó de manera discrecional y se caracterizó por desvíos millonarios de recursos públicos. Es de enorme gravedad que la constante de este sexenio haya sido la escandalosa sistematicidad presente en el desvío de recursos públicos a través de empresas fantasmas y otras empresas reales que fueron cómplices del saqueo del dinero de las y los mexicanos y de futuras generaciones, como se ha demostrado en la estafa maestra y otras investigaciones. En ningún lugar del mundo democrático y con Estado de Derecho, esta capacidad de extraer dinero de forma ilegal puede pasar desapercibida. No puede pasar al margen del ojo de las autoridades. Lo que sucede en México es un escándalo. Debemos saber con absoluta claridad por qué se asignan, cuánto se asignan y sobre todo cómo se ejercen los recursos públicos. Señor secretario, ¿qué hizo la Secretaría a su cargo con respecto a los señalamientos que son de su competencia de la Auditoría Superior de la Federación? ¿Qué hizo la Secretaría a su cargo con respecto de las denuncias públicas presentadas en la estafa maestra y otras? 2. Lo más importante del informe que analizamos no es lo que dice, sino lo que calla, lo que oculta, de lo que no quiere hablar. Estos 6 años fueron los años de Odebrecht, de OHL, del Grupo IGA, los años de los gobiernos estatales que desviaron millones de pesos, como en Veracruz y Coahuila con los Duartes, y Chihuahua, los del Socavón, la estafa maestra y muchas más, donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene mucho que aportar para aclarar lo que allí ocurrió. La iniciativa ahora denunció un ciclo de corrupción en el Estado de México que puede llegar a representar un monto de casi 90,000 millones de pesos, mediante el cual se defraudó en las elecciones, en la bolsa de valores para inflar el valor de las acciones de OHL, en la administración de al menos 2 sistemas carreteros y en construcciones con la manipulación de licitaciones. Es imprescindible rastrear la responsabilidad de estos agravios desde la transparencia del flujo de los recursos públicos, así como la implementación de mecanismos desde la Secretaría de Hacienda que vigilen y combatan la corrupción. Señor secretario, díganos, ¿cuáles fueron los sistemas de control que desarrolló para alertar desvíos millonarios de recursos federales por parte de los gobiernos estatales? ¿Qué ha hecho la Secretaría a su cargo con las múltiples comunicaciones que personalmente usted, ha recibido del abogado Pablo Díez Gargari al respecto? 3. Se utilizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como un instrumento político en contra del gobierno y pueblo de Chihuahua. El uso discrecional y como instrumento político de la Secretaría de Hacienda es inaceptable. Pervierte el Estado de Derecho.
A través de esa secretaría, el presidente Enrique Peña Nieto tomó represalias contra el gobierno de Chihuahua por investigar la corrupción en contra de César Duarte. Señor secretario, díganos, ¿nos puede explicar por qué en las transferencias de subsidios a entidades federativas en 2017 Chihuahua recibió 70 millones de pesos y el Estado de México 8,601, 123 veces más? ¿Cuáles fueron las medidas institucionales que tomó para evitar el uso político de los recursos? ¿Se va a volver a castigar al pueblo de Chihuahua en el cierre de sexenio con la distribución del Fondo del Financiamiento Financiero? Y me aproximo al final, señor presidente. Es necesario una explicación sobre las enormes variaciones entre el dinero presupuestado y el efectivamente ejercido. En el gasto ejercido existe una enorme discrecionalidad fuera de cualquier proporción. La falta de controles y vaguedad de las reglas generó que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se manejasen libremente partidas presupuestales no aprobadas por la Cámara de Diputados. Ejemplo de ello es que de manera irresponsable se permitió que se gastaran de 2013 a 2017 23,000 millones de pesos en publicidad oficial que la Cámara de Diputados no aprobó. Así sucedió también con el ramo 23 y los más de 300 fideicomisos contemplados y que no están en el escrutinio de la población. Termino, señor presidente. Díganos, señor secretario, ¿qué criterios utilizó para asignar los recursos federales no aprobados por la Cámara de Diputados? Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Álvarez y Casa. Se concede ahora el uso de la palabra al senador Raúl Bolaños Cacho Cue, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Con su venia, señor presidente. Doctor José Antonio González Anaya, sea usted bienvenido a esta soberanía. Compañeras y compañeros legisladores, precisamente hace un año México atravesaba por una de las más grandes tragedias que hemos vivido en la historia moderna de nuestro país. 2 terribles terremotos azotaron gran parte del país y tuve la oportunidad de colaborar de manera muy cercana en mi estado en los trabajos para salir de la emergencia. 65,000 viviendas oaxaqueñas y 41 municipios desaparecieron en una de las regiones casi más prósperas de Oaxaca. 121,000 viviendas entre Chiapas y Oaxaca resultaron afectadas. 10,000 escuelas, más de 328,000 negocios y más de 1,200 inmuebles históricos. Lo más triste, 300 mexicanos fallecieron de esta tragedia. Pero fue también esta tragedia la que nos enseñó que cuando los mexicanos demostramos nuestro sentido de solidaridad y de unidad, podemos salir adelante. No importa la fuerza de la naturaleza, es más fuerte el corazón de los mexicanos cuando trabajamos unidos. Y fue así como logramos salir de la contingencia en 72 horas, rehabilitando todos los servicios básicos en Oaxaca. Más de 14,000 víveres fueron dispersados, más de 400,000 raciones de comida se sirvieron en los 3 siguientes días a la tragedia. Pero este nuevo México que hoy vivimos nos obliga a ser autocríticos, a tener la sensibilidad de entender qué es lo que le preocupa a la ciudadanía. Y es a todas luces evidente que ha habido un grave problema con la dispersión de los recursos del Fonden destinados a la reconstrucción de viviendas y de escuelas en nuestro país. Por poner solamente 2 ejemplos, así me lo dijeron mis paisanos de Juchitán y de Ixtaltepec, quienes recibieron 15,000 pesos en sus tarjetas del Fonden y después estas tarjetas fueron clonadas y detectaron movimientos en los estados de Jalisco y de Quintana Roo. Este México que vivimos ahora exige una rendición de cuentas permanente, exige que tengamos la sensibilidad de darle una explicación a la ciudadanía, porque quienes perdieron una casa no solamente perdieron una vivienda, perdieron una historia de vida, de tantos sueños y anhelos que sus familias construyeron en esas viviendas. Así, señor secretario, con mucho respeto quisiera nos respondiera, ¿cómo ha gastado el gobierno federal los recursos destinados para la reconstrucción?
¿Qué acciones de transparencia ha tomado el gobierno federal para que la ciudadanía conozca el destino de estos recursos? ¿Y qué acciones se han llevado a cabo para evitar que los recursos del Fonden destinados a la reconstrucción no lleguen a su destino? Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor senador. Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por 5 minutos. Adelante, senadora. Gracias, bienvenida. Con su venia, señor presidente, distinguidas y distinguidos senadores, señor secretario José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda y Crédito Público, sea usted bienvenido al Senado de la República, con motivo de análisis del sexto y último informe de gobierno en materia política, económica y de la actual Administración Pública Federal. Doy inicio a mi intervención con una serie de interrogantes. La primera de ellas es: ¿cómo se atreven a informar a la nación que el país cuenta con finanzas públicas sanas, como lo acaba de comentar, cuando la economía ha crecido el 2% anual promedio, poco estimulante para la inversión y el desarrollo de una nación con tantas necesidades? Igualdad que ha persistido a lo largo de las últimas 2 décadas sin ser atendidas a fondo. ¿A qué le llaman los menores porcentajes de pobreza y de carencia social desde que se tiene el registro? Si existen 53 millones de mexicanos en pobreza, cuando el actual nivel del crecimiento económico no permite que su segmento importante de nuestra población, 53 millones de mexicanos, puedan satisfacer sus necesidades sociales básicas al encontrarse en situación de pobreza extrema. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora. Enseguida tiene el uso de la palabra el senador Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, pueblo de México, amigas y amigos de Colima, nos complace que esté presente el secretario de Hacienda para dar la cara a la nación ante la situación y el análisis de la glosa del informe presidencial. Queremos comenzar diciendo que más que señalar a un funcionario o grupo de funcionarios, nuestra crítica va hacia la terquedad del gobierno federal de defender un modelo económico que ha fracasado y que para tratar de sobrevivir exige solo más sacrificios a la población que menos beneficios económicos tiene. La dinámica proteccionista de la economía estadounidense y la economía mundial, con el fracaso del modelo neoliberal, ha traído y traerá para nuestro país inestabilidad y reiterados ciclos de crisis económicas. Si queremos que esto no suceda, debemos hacer ajustes del paradigma económico vigente para lograr un nuevo orden y contexto económico. El gobierno saliente
refiere que debemos ser optimistas por el solo hecho de que la economía de los Estados Unidos y la economía mundial va mejorando y presenta un panorama favorable. La verdad es otra. Ser optimistas en este momento es un acto de irresponsabilidad. Solo para citar un ejemplo, mientras los cálculos de la Secretaría de Hacienda son esperanzadores sobre un posible mejoramiento de la economía mexicana, los principales organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dicen lo contrario. Basados en cifras reales, el panorama para México hasta ahora no es el más alentador y nuestro papel parece ser el de seguir siendo un país altamente dependiente y saqueado sobre todo por parte de los Estados Unidos de América, con un acuerdo comercial desfavorable para el país. Recientemente, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha declarado que la situación del país se encuentra en bancarrota y ha afirmado que en 30 años no ha habido crecimiento económico. Por su parte, la Secretaría de Hacienda afirma que México tiene finanzas públicas sanas, lo acaban de decir, una estabilidad financiera basada en finanzas públicas sólidas y una inflación que va en dirección de la meta fijada por el Banco Central. Con los pelos de las crisis en la mano, nos inclinamos en compartir el diagnóstico del presidente electo. Nos entregan un país en bancarrota. Tal es el caso, por ejemplo, de la deuda externa, la cual ha tenido un crecimiento brutal, casi 108,000 millones de dólares más en este sexenio, hasta el primer trimestre de 2018, y 173,000 millones de dólares adicionales en el de Felipe Calderón. La trayectoria de crecimiento que marca el endeudamiento externo en México muestra los mayores saldos históricos en cuanto al incremento de este durante los dos pasados sexenios. En este sentido, la deuda externa es de 281,000 millones de dólares, mayor desde 2006, monto superior incluso a la suma acumulada del endeudamiento registrado de los 6 sexenios anteriores. En cuanto a la inversión extranjera directa, el gobierno saliente ha presumido un monto histórico, la cual, según sus cálculos, rebasaría los 192,000 millones de dólares. Sin embargo, a la hora de desahogar tal cifra, está llena de trucos contables que no ofrecen la información correcta sobre los supuestos dineros que ingresan a la economía mexicana. El discurso neoliberal saliente dista mucho de lo que es la realidad. El problema más evidente del neoliberalismo en México y el mundo ha sido los beneficios que han tenido en pocas manos, mientras que las grandes mayorías han visto disminuir sus niveles de vida. Debemos hablar con la verdad. El Partido del Trabajo suscribimos el discurso del presidente electo de dar cuenta de la realidad económica y social que atraviesa el país. Es sin duda el primer paso para formular de manera adecuada la recuperación de la economía y la mejoría de las condiciones sociales de todas y todos los mexicanos. Secretario, ¿considera usted que una transición sin contratiempos entre la administración saliente y la entrante puede dar sobre datos e interpretaciones erróneas? ¿O es preferible asumir a profundidad la crisis que nos han heredado? ¿Es cuánto, senador? Muchas gracias, senador Joel Padilla. Tiene la palabra ahora, hasta por 5 minutos, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, en representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, senador. Buenas tardes, secretario. Compañeras y compañeros senadores, qué bueno que hoy podemos escuchar de viva voz las explicaciones de muchas de las preguntas que nos hemos formulado y que se han formulado ya en este recinto. Qué bueno que hoy está aquí el secretario para explicarnos, y seguramente en las preguntas, como lo he podido ya escuchar también, habrá varias de las afirmaciones que vemos en los medios de comunicación, en donde se habla
de los pocos beneficios económicos para las mexicanas y para los mexicanos, en donde se dice que no solo no crecemos, sino que estamos en retroceso, que estamos afectando a la economía del país. Y quisiera yo dar un ejemplo que toca directamente la economía familiar y la economía de las empresas. El ejemplo, que estoy seguro lo conoce usted muy bien, señor secretario, es el del llamado casetazo, que aquí se ha dejado de manifiesto. El pasado 7 de septiembre se incrementaron las tarifas de las carreteras del país, de varias de las carreteras del país. Este incremento fue repentino, fue inexplicable y por supuesto que resulta ofensivo para la economía nacional. Todos aquí, compañeros legisladores y legisladoras, fuimos testigos de varias exposiciones, de planteamientos de compañeras y compañeros, cómo sin aviso, sin justificación, se dio esta determinación. Se decidió que el costo de las casetas, en algunos casos, alcanzara un incremento de hasta el 200%. Esto me parece inadmisible. No debemos ni podemos tolerar más presión en los bolsillos de los ciudadanos. Es claro que va en contra incluso de lo que se manifiesta en el 6º informe de gobierno. Ahí se habla de que se ha construido y se han modernizado 52 autopistas. Pero ¿de qué sirven estas nuevas carreteras? ¿De qué sirven estos nuevos caminos si no los van a poder usar porque cada vez están más caros y fuera del alcance de los bolsillos de la ciudadanía? Señor secretario, explíquenos usted, por favor, ¿por qué decidieron subir las tarifas? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta forma repentina? ¿Quién resulta beneficiado con esta alza de precios en las carreteras del país, en donde todos nos movemos? Tenemos ejemplos clarísimos. El libramiento de Reynosa, el Sur 2, un incremento de 22 a 66 pesos, 200% de incremento. ¿Cuáles fueron los principios de Banobras para determinar el porcentaje en el aumento del peaje? ¿Cuál es el fundamento de Banobras? ¿Bajo qué instrucción es que se ha dado esta decisión de Capufe para actualizar las tarifas en el peaje de la red de carretera Fonadín, comunicada el 6 de septiembre? ¿Cuáles fueron estas motivaciones y a quién benefician? ¿Y por qué de lo repentino de esta toma de decisión, señor secretario? ¿Es cuánto? Muchas gracias, senador. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Buenas tardes. Buenas tardes. Secretario, bienvenido. Escogemos aquí para no darle la espalda. Pues ya mucho se ha dicho por los compañeros. Yo inicio diciendo que hubiera deseado tener a Luis Videgaray como autor de la reforma tributaria o a Mid del gasolinazo. Sin embargo, pues le toca a usted. Voy a señalar a nuestro juicio 2 temas que se hicieron mal y uno que se dejó de hacer. El primero que estimamos se hizo mal es sin duda la reforma fiscal, una reforma fiscal tóxica. Esta reforma, lejos de ir por los que más tienen, por los pudientes,
se enfocó en los cautivos de siempre, en la clase media, en los pobres. Se crea el IEPS al alimento procesado, a la bebida, a la gasolina, 3 IEPS masiva a la gasolina, a el telecomunicaciones, cerveza, cigarro, etc. Esos pobres cautivos pagan el 35 de ICR, 16 de IVA, 8 de IEPS, gasolinazo, faltan luego los estatales como nómina, tenencia, predial, gas, luz. Nos exprimen. ¿Y por qué la tasa alta sigue pagando un 5? O los grandotes que con consolidación pagan 0. ¿Por qué? Pero lo más lamentable, y sale hoy en uno de los medios, es los factureros. La compraventa de facturas, donde 8,500 empresas detectadas, las que conocemos ya en la lista negra del 69B, amparan operaciones por 2 billones de pesos. Esos valores de esas facturas erosionan el 30% de ICR, evaden 600,000 millones. Y también erosionan el 16 de IVA, otros 300,000, es decir, 1 billón, si es persona física por la tasa del 35, pierde el Estado porque no pudimos ir por esos delincuentes que merecen estar en la cárcel y que hasta sirven para amparar corrupción señalada en algunos medios de los Duarte, los Medina, Rosario Robles. 1 billón perdemos con los factureros, 500,000 se estima con los Panama Papers, el offshore, los paraísos fiscales, 400,000 perdemos con ese outsourcing cascarón ilegal que se come el producto de los trabajadores, 80,000 condonamos, 46,000 incobrables. 2 billones que se pudieron ir a educación, a hospitales, se quedaron en la evasión fiscal. Pregunta, ¿sirvió la reforma tributaria y fiscal de 2013? Otro tema que nos sorprende, pues es la deuda pública. Ya llegamos a 10.5 billones, la más alta en la historia, pero al mismo tiempo y de manera recíproca, la menor inversión en los últimos años. De un margen de 7%, hoy cerramos con 3%. Y aquí lo que se pregunta es, pues unos genios para la deuda. Al final, la reforma tóxica, si bien se aumentó de 8 a 17, ¿dónde quedó todo ese dinero que se logró recaudar de los menos favorecidos? Y por último, y no lo dejo pasar, federalismo fiscal. No se abordó, nos siguen castigando. A Nuevo León, de cada peso nos regresan 1/5 parte. Es como dejar en un barco que quien lleva el timón permita que 5 remen y 25 aplaudan. Urge una 5ª convención hacendaria, ya basta. Y cierro con lo que decía mi compañero Álvarez y Caso. Ramo 23. 100 veces más el Estado de México que Nuevo León, 120 veces más que Chihuahua. Y mi estimado senador, ¿cómo nos fue en Coahuila? Estas son las respuestas que quiere el pueblo de México. Muchas gracias. Muchas gracias, senador García Sepúlveda. Enseguida tiene el uso de la palabra la senadora Vanessa Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Adelante.
Muy buenas tardes, con su venia, señor presidente. Saludo a mis compañeras y compañeros senadores. Señor secretario, sea usted bienvenido a este solemne recinto. Y aprovecho también a saludar al equipo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, extraordinarios servidores públicos y funcionarios que están también hoy por acá y nos acompañan en esta sesión el día de hoy. Agradecemos su presencia, señor secretario, en este ejercicio de diálogo republicano entre los poderes ejecutivo y legislativo, que es piedra angular y muy necesaria para los pesos y contrapesos que requiere nuestro país para promover mejores políticas y leyes en beneficio de las y los mexicanos. Antes que nada, deseo expresar nuestro reconocimiento por el trabajo realizado para que los mexicanos cuenten con un pilar indispensable para el desarrollo: finanzas públicas sanas. En muchas ocasiones se habla de la estabilidad macroeconómica como algo etéreo, que no tiene conexión con la vida diaria de los ciudadanos. Y déjenme decirles que no es así. El que esta administración entregue un país con finanzas públicas sanas implica que nuestro país genera confianza en los mercados nacionales e internacionales, misma que es avalada por ciertos grados de inversión y perspectivas positivas otorgados por las agencias calificadoras. Y a su vez, estas buenas calificaciones y perspectivas hacen que los inversionistas nacionales y extranjeros estén dispuestos a invertir en nuestro país y de esta forma se generen empleos que nos benefician a todos. Sin inversión no hay empleos y sin empleos no hay prosperidad para las familias mexicanas. Así de claro este vínculo. Y las finanzas públicas sanas se reflejan también en tasas de interés cada vez más competitivas, como ya señalaba la evolución el señor secretario, inflación de acuerdo a los rangos y en un tipo de cambio que amortigua los llamados choques externos o eventos de riesgo que ocurren en el exterior y que ya se ha expresado, muchos de los cuales se han enfrentado en los últimos años. Ello implica, por ejemplo, que los costos de las hipotecas no se disparen, que el crédito automotriz no se eleve o que los préstamos que adquieren pequeñas y medianas empresas para crearse y crecer permanezcan estables o no crezcan de manera exorbitante. Así de importante es la estabilidad financiera para los ciudadanos. Y nada que se quiera hacer en materia de combate a la pobreza y nada que se quiera hacer en materia de desarrollo social se puede hacer sin tener como prerequisito tener finanzas estables y finanzas públicas sanas. Justamente uno de los pilares de las finanzas públicas sanas es contar con una deuda financiable y sostenible. Esto ha sido parte central de la estrategia económica de la presente administración. Recordemos que en los años 90 los niveles de deuda llegaron a ser superiores al 100% del PIB y en cambio hoy nos encontramos, de acuerdo a las perspectivas que nos sometió a revisión la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su último reporte, se espera que esta relación entre la deuda PIB acabe este año en 45.5%. Además, esta deuda tiene una estructura sana, ya que el 77% del saldo está en moneda nacional, lo que nos hace menos vulnerables a vaivenes en el tipo de cambio, y los plazos promedio de vencimiento son más de 20 años para la deuda externa. No obstante lo anterior, ha habido sucesos que han implicado un incremento en el costo financiero de la deuda. Consideramos de suma valía, señor secretario, que le pudiera explicar a los mexicanos las razones detrás de este aumento y sus implicaciones para las finanzas públicas del país. Por su respuesta, señor secretario, muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Raúl Paz Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores, secretario José Antonio González Anaya.
Desde la Secretaría que usted dirige, se presumen los históricos ingresos tributarios alcanzados por el gobierno federal, donde la recaudación de impuestos sobre la renta creció en un 64%. La pregunta es, ¿dónde quedaron esos recursos? El gobierno priista que usted representa justificó que esos recursos serían utilizados para atender de forma eficiente las necesidades básicas de la población, robustecer la seguridad social y apoyar a las familias de menos ingresos. Eso, secretario, usted lo sabe y además lo sabe bien. Eso nunca pasó. Los recursos económicos que recibió el gobierno por vía de la recaudación no fueron utilizados para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Prueba de ello, enlistaré 5 ejemplos que hablan por sí solos. Primero, la reducción en gasto en la inversión física, que incluye la inversión en infraestructura social, se contrajo en un 31% del 2014 al 2017. Segundo, el gasto ejercido también programado para la superación de la pobreza cayó en un 10% en ese mismo periodo. En programas del sector salud, los recursos disminuyeron en un 7%. En desarrollo social bajaron un 8%. Y los de desarrollo agrario, territorial y urbano se desplomaron en un 70%. Estos datos nos llegan a preguntarle, ¿a dónde fueron a parar los miles de millones de pesos extras que obtuvo el gobierno producto de la tóxica reforma fiscal? De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México es el país con más desigualdad de los 34 estados miembros de esta organización internacional. En este país, 68.4 millones de personas carecen de acceso a la seguridad social. 24.6 millones no tienen acceso a la alimentación. 23.7 millones no cuentan con acceso a los servicios básicos en la vivienda. 20 millones aún carecen de accesos a los servicios de salud. Y 14.8 millones de personas que carecen de espacios y viviendas de calidad. Señor secretario, después de escuchar estas cifras, ¿qué explicación le puede dar a las familias mexicanas? Otro de los cambios fiscales con afán recaudatorio que perjudicaron la economía de las y los mexicanos fue el aumento del 11 al 16% de la tasa del impuesto al valor agregado en la zona fronteriza, que afectó directamente la actividad económica de miles de micro y pequeñas empresas al ponerlas en clara desventaja competitiva con respecto a las tasas menores de impuesto al consumo que existen del lado estadounidense. A estas acciones contraproducentes hay que sumar la eliminación del régimen de pequeños contribuyentes que facilitaba el pago de impuestos a los micro y pequeños empresarios, el incremento del impuesto especial a los combustibles y la reducción del monto máximo de deducciones. Los ingresos tributarios adicionales, lejos de reflejarse en mayores obras y beneficio para las personas, como lo demuestran los propios datos de la dependencia a su cargo, únicamente sirvieron para engrosar la burocracia. El aumento descontrolado del gasto corriente en esta administración es evidente. Ahí le va otro ejemplo. En el 2012, el gasto corriente del sector público federal, es decir, lo que se destina al pago de salarios, servicios y bienes del gobierno, ascendía a 2.92 millones de pesos, mientras que en el 2017 alcanzó los 4.39 billones de pesos. Es decir, el gasto corriente durante el gobierno del PRI creció en un 50% en tan solo 5 años. Señor secretario, nos gustaría que nos respondiera por qué el gobierno federal metió las manos en los bolsillos de los contribuyentes para utilizar esos recursos en engordar la burocracia y no los invirtió, por ejemplo, en infraestructura, creación de empleos, mejoramiento de vivienda, cobertura de salud o superación de la pobreza. ¿Qué pasó con el principio de austeridad? ¿Cuál fue el criterio del gobierno federal para definir las prioridades del gasto en los recursos públicos? Porque
tan solo en el 2017, el PRI gastó más de 8,000 millones de pesos en comunicación social. Repito, 8,000 millones de pesos en comunicación social, contra 5,9 mil millones de pesos que destinó a programas de superación a la pobreza, desarrollo agrario, territorial y urbano. Por lo visto, en su orden de prioridades fue más importante la imagen de los funcionarios públicos que resolver los graves problemas de desigualdad que enfrenta nuestro país. Concluyo, presidente. Señoras y señores senadores, señor secretario, el saldo de los 6 años de política fiscal de este gobierno ha sido, por llamarlo lo menos, desastroso. México dejó de crecer, perdimos la estabilidad que tanto nos costó construir y millones de familias han visto un importante deterioro en su economía. En resumen, la política financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pública conducida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en esta administración fue un rotundo fracaso. Es cuanto. Gracias, señor senador. Para cerrar esta ronda de preguntas, tiene la palabra el senador José Luis Pech, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Adelante, senador. Está bien, sí. Con su permiso, señor presidente, agradeciendo la visita del señor secretario, quisiera expresar que las cifras que nos presenta nos dicen que el gobierno va muy bien, que el país va muy bien, y la pregunta que nos hacemos es ¿bien para quién? Porque en su criterio y en su visión el país va extraordinario. No hay duda que hay unos pocos que les va muy bien, pero hay una inmensa mayoría que le va muy mal. Y es que hay un problema de visión. El gobierno ha perdido de vista para quién trabaja, ha olvidado su razón de ser, ha perdido la visión de Estado para dedicarse a servir a un modelo económico devastador. Vale la pena recordarle al señor secretario que representa este gobierno que la humanidad en su evolución en algún momento decidió que era necesario darnos gobierno y crear el Estado, ese ente jurídico que nos permitía delimitar, proteger nuestro territorio, definir las leyes que íbamos a respetar y cuidar que todos tengamos acceso a aquello que no podemos procurarnos de manera individual, como la educación pública, la salud, la justicia, los servicios públicos, agua, drenaje, transporte, porque estos servicios representan los derechos humanos básicos que necesitamos para vivir y evolucionar armónicamente todos como sociedad. Eso permite que aquel que nace pobre o con alguna limitación también encuentre vías para su desarrollo. Pero cuando el gobierno considera que es un mal administrador de los servicios de agua potable y que no tiene dinero para invertir y en consecuencia hay que privatizarlos, es cuando se evidencia que se ha perdido la visión de Estado. Este gobierno, cuando acepta ese razonamiento, no se da cuenta que está decidiendo que quien no tiene agua para pagar un agua sana se quedará sin ella. Y olvida que el agua es un derecho humano y que la humanidad se ha dado gobiernos con visión de Estado precisamente para salvaguardar los derechos básicos de todos. Por eso, el 1 de julio, 30 millones de mexicanos salieron a votar para recordarle al gobierno, a todos los gobiernos, lo que no deben olvidar. Hay muy poco dinero para los estados y los municipios, y el dinero que hay es insuficiente. Y como tienen poco dinero, se les ofrece endeudamientos para que puedan crecer. Solamente que ese endeudamiento ya va cargado de su dosis de corrupción para los bancos, para los que los contratan, para los que ejercen obras que no hacen falta y que al final no resuelven los beneficios de la sociedad.
Ese modelo económico que hoy se aplica no genera desarrollo y tiene endeudados a los gobiernos federales, estatales y municipales. Pareciera que se quiere tener gobiernos siempre endeudados, sin capacidad de acción y hambrientos de endeudamiento. La gente va muy mal, pero los bancos internacionales hoy ganan más dinero en México que sus países de origen. Y es que tienen excelentes clientes, gobiernos con sus participaciones grabadas que pagan puntualmente y que siempre están dispuestos, por la escasez de recursos, a seguirse endeudando. Excelente negocio. Gran macroeconomía, pero que no se traduce en una buena microeconomía familiar. Me hacía la pregunta, ¿por qué siempre a México le hace falta dinero para su desarrollo? Y encontré en un autor que explicaba que uno de los problemas que también tiene México es que recauda mal. Me aboqué a analizar los datos y encontré que con los datos de 2016, ahora me podrá aclarar los de 2017, en América Latina, de los 25 países evaluados, se medía la eficacia recaudatoria de sus gobiernos, es decir, cuánto representaban sus impuestos, los impuestos obtenidos con respecto al PIB. Y resulta que Brasil recauda un 32.2% de su PIB, Argentina el 31.3%, Nicaragua el 22.6%, México el 17.2%, Guatemala, el peor, el 12.6%. México ocupaba en el 2016 el 20º lugar, estábamos abajito, mero abajo. Pero si el 17.2 que recauda México le quitamos el 5.5 de impuestos que representa el petróleo, bajamos a 11.7 y en consecuencia somos el peor que Guatemala inclusive. Con las altas tasas impositivas que tenemos, nos preguntamos ¿por qué es tan mala la recaudación? Chile tiene el 20.4, pero tiene tasas impositivas bajas y crece bien. Pero nosotros tenemos altas tasas impositivas y crecemos mal. Con estos niveles de recaudación, nunca va a haber dinero para resolver los problemas nacionales. Aprovecho para comentarle que es una lástima que no haya aprovechado usted para comparar el crecimiento poblacional del país contra el crecimiento económico que tenemos para ver por qué nos va mal. Recaudamos muy poco, pero tenemos altas tasas impositivas y entonces no cuadran los datos. Pareciera que en este país hay muchos pequeños causantes cautivos que sí pagan, mientras hay grandes empresas y consorcios que pagan muy poco o no pagan. No la aburro, secretario. Le voy a hacer 3 preguntas. La primera, ¿por qué el gobierno federal mexicano recauda tan poco y es el peor de América Latina? Ya no lo comparo con Europa, que está por arriba del 40% en su recaudación. La segunda, ¿el gobierno es malo para recaudar o realmente lo que busca es que los gobiernos estén permanentemente endeudados y le sigan yendo bien a los dueños o a los beneficiarios actuales de la macroeconomía? Y tercero, ¿por qué no nos ilustra diciendo cuánto representa el total de los impuestos recaudados de las grandes empresas en México con respecto al total recaudado? Gracias, secretario. Muchas gracias al senador José Luis Pech. Señor secretario de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del resolutivo segundo del acuerdo aprobado por esta Asamblea, le solicito haga uso de la tribuna para responder a los planteamientos que se le han hecho. Adelante, por favor. No. Senadoras y senadores, con su venia, presidente, antes que nada quisiera agradecer las preguntas, los comentarios de todos los senadores y senadoras que
tuvieron oportunidad de hacer un planteamiento antes aquí. Y amerita una discusión larga y fructífera y un diálogo hacia adelante. Se han tocado pues un gran número de temas, y yo me atrevería a decir los temas trascendentales y más importantes para el país. En algunos de los casos hubo intersección sobre los temas. Entonces yo quisiera, pues más que ir en un orden estricto de cada una de las preguntas, tocar varios temas a la vez y tratar de cubrir todos los cuestionamientos que se me hicieron. Y que invito, más que a responder y a contraargumentar, a una reflexión alrededor de la mayoría de estos temas. En primer lugar, una observación recurrente de varios de los senadores y senadoras es alrededor del crecimiento económico y su impacto en la población en general. Así lo comentó, aunque no lo mencionaré a todos y algunos por omisión, la senadora María Antonia Cárdenas, así lo comentó Samuel García, así lo comentó el Raúl Paz Alonso del PAN e incluso José Luis Pech de Morena. Hago una reflexión. Este crecimiento que ha tenido la economía durante esta administración de 2.5, sin duda no es el crecimiento que deseamos. No es el crecimiento al que aspiramos. Sin embargo, déjeme tratar de ponerlo en contexto y tratar de explicar cuál es la situación y cuáles son las restricciones y cuáles son también, en algún sentido, los beneficios que esto ha tenido. En el país, como lo mencioné, enfrentamos unos choques importantes. Se cayó el precio del petróleo 70%. Esto, si lo ponemos en un contexto histórico, es una cifra enorme. Muchos recordamos a principios de los 80 cuando se cayó el precio del petróleo y existió la crisis de la deuda. El precio del petróleo en ese entonces se cayó 22%. Esta vez se cayó 70%. Es interesante que en ese momento la recesión que esto detonó fue enorme. Se cayó la economía 5% en esa época, mientras que ahora crecimos en promedio, como ya se mencionó, y se hizo de manera sostenida. Además, la economía americana tuvo una recesión. Cuando en el 2008 y 2009 la economía americana se contrajo 15%, la economía mexicana cayó 9%. Aquí la economía la americana cae 2% y la economía mexicana continúa creciendo. El promedio, y no es un tema de hacer comparaciones por administración, pero el crecimiento en esta administración se compara favorablemente con otras administraciones. Más importante, crecimos más que nuestros pares, crecimos más que Colombia, más que Estados Unidos, más que Chile, más que Argentina y más que Brasil. El entorno económico no dio para más, pero sí se logró tener un crecimiento sostenido durante todo este tiempo. Esto ha repercutido en una mejora, insisto, no la que queremos y no la que deseamos, en algunos de los indicadores de la pobreza. La pobreza extrema cayó del 2012 al 2016, en 4 años, de 9.8 a 7.6. La pobreza extrema es inadmisible. Tenemos que buscar reducirla y eliminarla. Sin embargo, sí es alentador que 2 millones de personas hayan dejado de estar en esta condición. También es alentador que se hayan mejorado algunos de los indicadores. Por ejemplo, el porcentaje de niños que van a la escuela entre 3 y 5 años en el 2012 era de 73%. Hoy es del 77%.
El porcentaje de personas que tienen carencia a servicio de salud se ha disminuido de 21% a 15%. El objetivo es que sea cero, sin duda alguna, pero es alentador, creo yo, que se hayan mejorado algunos de estos indicadores. Sobre esta reflexión, reitero, quisiéramos crecer más, quisiéramos abatir la pobreza más rápidamente, pero los desarrollos que han ocurrido durante esta administración, sin duda alguna, son alentadores y son contundentes, y es alentador que puedan seguir hacia adelante. La segunda reflexión es alrededor de la deuda del país. En este sentido, es importante medir la deuda como porcentaje de nuestra economía. Y aquí hago dos reflexiones. Ciertamente, la deuda aumentó en la primera parte de la administración, pero de hecho la deuda venía aumentando desde la crisis del 2008. La deuda en el 2007 era de 28% del PIB y empezó a crecer con la crisis. Esto es razonable, porque se tiene que buscar tener un gasto contracíclico. Pero lo interesante es que después de que en el 2015 llegó a un máximo de 46% y de ahí en el 2016 de 48%, tenemos una trayectoria descendente de la deuda. Este es quizás la parte más importante de las reflexiones de la deuda. Tenemos una trayectoria de la deuda sostenible y que va en un proceso hacia abajo. Más aún, tenemos una deuda de mucho mejor calidad. El porcentaje de deuda en moneda nacional pasó del 20% en 1995 a 76% hoy. El vencimiento promedio, el plazo de la deuda, pasó de menos de un año a más de 8 años. Pasó también el porcentaje de deuda en tasa fija de 11% a 80%. Esto nos explica por qué, aunque se han duplicado las tasas de interés a nivel nacional recientemente, y se han cuadruplicado las tasas de interés a nivel internacional, el costo de la deuda, que sin duda ha subido, y haré una reflexión del gasto en unos minutos, no ha subido tanto como pudo haber subido si no tuviéramos estas calificaciones en la deuda. Más aún, el nivel de la deuda en México como porcentaje del PIB es, entre comillas, razonable. 45 puntos del PIB es la mitad de la deuda que hay en Estados Unidos, la mitad de la deuda que hay en España, cerca del 40% menos de lo que hay en Brasil, la cuarta parte de lo que hay en Japón. Sin duda, quisiéramos tener una deuda en un nivel inferior, pero el tener una trayectoria descendente, un superávit primario, como le llamamos en Hacienda, nos permite ir bajando la deuda. Y el incremento que hubo en la deuda durante este sexenio es explicable. Se va a aumentar más o menos 8 puntos del PIB. De estos, un poco más de 3 puntos del PIB se deben a movimientos en el tipo de cambio. Al tener una deuda externa, esto aumenta la deuda. Otro poco menos de 2 puntos del PIB se debe a una operación interesante: el proceso de transparentar la deuda de pensiones de dos organismos grandes del sistema mexicano, que es Pemex y CFE. Esa deuda no aumenta, se transparentó y se documentó. Finalmente, 3 puntos sí son de invertir en infraestructura y en lo que ha ocurrido. La siguiente reflexión fue alrededor de la reforma hacendaria. La reforma hacendaria aumentó más o menos en 5 puntos del PIB la recaudación de ingresos tributarios. Esto tiene varios efectos. Se comentó por el senador José Luis Pech, hizo alguna comparación alrededor de nuestra recaudación tributaria con otros países. Y es correcto, es baja, pero era mucho más baja antes. Este incremento
nos permitió reducir nuestra dependencia en los ingresos petroleros. Esto es fundamental y esto explica por qué se puede caer el precio del petróleo 70% y no hay un problema grave de finanzas públicas. Además, la reforma fiscal tuvo otros impactos. Lo que se busca es que manteniendo las mismas tasas, precisamente como se mencionó, se vaya recaudando más, eliminando ciertas facilidades que existían para tratar de hacer la recaudación más equitativa. Para darles un ejemplo, el número de contribuyentes durante este sexenio aumentó de 38 millones a más de 60 millones. Es un aumento increíble. Se repartió la carga de manera bien importante entre más y más contribuyentes. También esto permitió tocar otro tema que se comentó, el tema de las empresas que ahora se han llamado fantasmas. Desgraciadamente este es un vehículo que han utilizado delincuentes para ocultar su identidad y lavar dinero, etcétera. Desde que esto empezó, se detonó. El SAT cuenta con la atribución de identificar y publicar las empresas. El SAT publica las empresas fantasmas cada 15 días. En promedio, hemos publicado 400 al mes. Tenemos 8.570 empresas fantasmas que han facturado una cantidad enorme de recursos. A través de estas publicaciones hemos logrado recaudar cerca de 10,000 millones de pesos. Desde entonces, precisamente para limitar la inscripción de estos, hemos hecho el proceso de inscripción de empresas más riguroso y el SAT realiza un análisis de riesgo en cada una de las empresas. Es interesante, en el 43% cuando el SAT detecta un riesgo, las personas se han desistido del trámite. Esto también nos ha permitido, en el tema que también se comentó, de los paraísos fiscales, las investigaciones alrededor de los Panama Papers, como se llaman, nos han permitido recaudar 847 millones de pesos, de los de Bahamas 760 millones de pesos, de los Paradise Papers casi 40 millones de pesos. Y también le permitió a la Secretaría de Hacienda actuar en el ámbito de sus atribuciones, proveyendo información y sancionando las omisiones fiscales alrededor de los fraudes que ha habido de lo que se llama la estafa maestra. De los 186 contribuyentes involucrados en un reporte público, 16 de esas empresas ya habían sido publicadas. De las 170 restantes, 62 fueron publicadas ya y 107 no encuentran en esos supuestos. 35 han sido sujetas a auditorías fiscales, lo que ha permitido recuperar 100 millones de pesos, así como determinar créditos fiscales por 5,000 millones de pesos. También esto ha permitido, en el orden de ideas del pacto fiscal, aumentar las participaciones a los estados cerca de 28% durante esta administración. Esto es un crecimiento de más del 3%. El fondo de participaciones aumentó de 5,000 millones de pesos a casi 800,000 millones de pesos y las participaciones como porcentaje del PIB han aumentado de manera también significativa. Que nos lleva a la pregunta de una reflexión alrededor del gasto, que también fue comentado por varios de los senadores y senadoras. En el gasto hay que tener varias cuestiones en mente que lo hacen difícil. Por un lado, acabo de argumentar que se aumentó la recaudación con la reforma, fiscal. Sin embargo, tenemos que poner en cuenta que se cayeron los ingresos petroleros y de hecho casi el
Es 1 a 1 la caída en los ingresos petroleros lo que reemplaza los ingresos de la reforma fiscal. No se diseñó así, no fue hecha para eso, no sabíamos que se iba a caer el precio del petróleo, pero se cayó. Lo que sí sabemos hoy es que gracias a eso no tuvimos un problema de gasto de finanzas públicas. Algunas reflexiones alrededor de esto. El gasto corriente del sector público se mantuvo casi constante en términos reales. Durante toda la administración aumentó 1%. El gasto de desarrollo social se protegió y de hecho se aumentó ligeramente en términos reales. El gasto en salud pasó de 500, doy algunas cifras, aunque son muchísimas las cifras, de 562,000 millones de pesos a 574,000 millones de pesos. El gasto en educación también aumentó. La inversión pública es una reflexión, amerita una reflexión un poco más amplia, que tuvo que acomodar algo que comenté en alrededor de la deuda. El costo financiero aumentó por las razones que comenté. Aumentaron las tasas de interés y se modificó el tipo de cambio. El acomodo en la inversión pública fue necesario. La mayor parte de esta reducción en la inversión pública provino del sector energético. Y esto pues me tocó a mí hacerlo cuando estaba yo en Pemex. Era fundamental, y si yo les demostrara o les podría argumentar convincentemente que la mayoría de las compañías petroleras en el mundo tuvieron que recortar su inversión debido a la caída en los precios del petróleo. Pemex lo tuvo que hacer también. Una gran explicación de la disminución en la inversión pública se debe a la reducción de la inversión en Pemex. Sin embargo, una cuestión que es importante, debido a las reformas que se hicieron en conjunción con el Congreso de la Unión, la inversión, que podemos llamarla de muchas maneras, la inversión impulsada, la inversión privada detonada por las reformas estructurales, es enorme. No quiero ser exacto ni preciso porque es una revisión un tanto anecdótica, pero podemos ver que la reforma energética ha detonado cerca de 100,000 millones de pesos, 140,000 millones de pesos, que ya se ejerció. Una buena parte viene en la construcción de los gasoductos de gas, que en su mayor parte van a ser utilizados por CFE pero también por el resto de la industria. Las rondas petroleras ya se han detonado, se han traducido en incrementar la inversión. Las subastas eléctricas han incrementado cerca de 100,000 millones de pesos la inversión en generación. Las asociaciones públicas privadas en salud también lo ha hecho. En telecomunicaciones, la red compartida, la red troncal. El puerto de Veracruz ha detonado inversión privada de manera bien importante. También el mismo aeropuerto, etcétera. ¿Qué queremos decir? Que esto ocurrió no solo a nivel micro, en Pemex, en CFE, en SST, en donde, aunque la inversión pública bajó, en una gran parte fue compensada por un incremento en la inversión privada. Y así vemos que la inversión total en el país se ha mantenido a un ritmo razonable. Quisiéramos que fuera mayor, no hay duda de eso. Por eso se está trabajando en buscar nuevas oportunidades. Quizás una importante es la del Tratado de Libre Comercio, que estoy seguro que el secretario de Economía podrá elaborar sobre estos temas. Alrededor, por ejemplo, y me permite tocar otro tema que comentó el senador Mancera, alrededor de lo del ajuste en las carreteras, en las tarifas de las carreteras. Para poder construir carreteras se tiene que poder pagar con los flujos hacia adelante. El ajuste que se hizo fue de 5.5 en promedio de todas las carreteras. Los datos que usted mencionó
tomamos nota y los vamos a revisar, porque esa no fue ni el objetivo ni lo que se trataba de hacer. Esto lo que permite es pagar la inversión, mantener el fondo de infraestructura funcionando y permitiendo continuar con las inversiones hacia adelante y sobre todo el mantenimiento. Entonces, los beneficiarios al final de este incremento de 5.5, que lo que buscaba era resarcir los incrementos en inflación. Si nosotros viéramos, y lo haremos llegar, las tarifas por kilómetro de las carreteras del Fonadín se han mantenido en términos reales casi exactamente. Alrededor de algunos de los otros temas que se tocaron, que de lo contrario sería yo omiso, el tema de la reconstrucción, México ha gastado, el gobierno federal, no, déjenme decirlo con más cuidado, el sector público ha gastado cerca de 38,000 millones de pesos. El gobierno federal a cargo del Fonden 29,000 millones de pesos y las aportaciones estatales han sido cerca de 8,000 millones de pesos. El sector asegurador tiene asegurados a dependencias privadas otros 20,000 y a los privados 32,000. Todos estos hemos buscado hacerlo de la manera más transparente posible. Así, una buena parte de estos recursos se distribuyeron a través de las tarjetas que distribuyó Bansefi, en las cuales se buscaron y hubo algún tema de algunas clonaciones, que lo primero que a mí me gustaría decir es, nunca se dañó al que recibió la tarjeta. Si la tarjeta se clonó, se le reemplazó. Y sí hubo cerca de 250 tarjetas que fueron clonadas, nadie de los beneficiarios fue dañado y lo que sí podemos decir es que se repartieron 225,000 tarjetas. Entonces el proceso ha estado más o menos acotado. Alrededor del tema de la transparencia presupuestal, el gobierno federal ha hecho un esfuerzo enorme de poner la mayor cantidad de información en los portales de Internet en todos los sentidos. Esto incluye las transferencias a los estados, las transferencias por todos los medios, incluso todos los convenios del ramo 23 están a la vista de todos y están claros cómo se fueron haciendo y con estricto apego a la normatividad aplicable. Y pues con eso yo terminaría algunas o las reflexiones que se hicieron en los temas, en algunos otros temas más puntuales que se comentaron. Para yo no excederme de tiempo, con gusto podré platicar de manera clara con algunos de ustedes y aclarar los temas de la manera más posible. No me queda más que agradecerles la oportunidad que me han dejado para poder tener este diálogo. Espero la segunda ronda de cuestionamientos y de preguntas para tratar de redondear estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor González Anaya.